Saludos estudiantes. En este video vamos a estar discutiendo la titulación de un ácido débil con una base fuerte. En este caso, el ácido fuerte se encontrará en el matraz y la base fuerte, que es el agente titulante o valorante, se va a encontrar en la bureta. Así que el pH inicial, o sea, el pH antes de adicionar la sustancia, que en este caso la sustancia que está en la bureta es la base fuerte, pues ese pH se va a encontrar, como es un ácido débil, se utilizará la tabla de ICE. Y para eso se necesitará la constante de acidez o Ka. Luego, antes del punto de equivalencia, el cual es la fase de preequivalencia, la neutralización del ácido débil que se va a encontrar en el matraz, lo que genera es una mezcla de ese mismo ácido débil y su base conjugada, pero esa base conjugada va a estar en forma de sal. Así que como va a estar en forma de sal, en forma de amortiguador, se utilizará la tabla de ICE con moles, que también se le conoce la tabla de antes, adición y después. Por último, como estamos trabajando con una solución amortiguadora de una sustancia débil y su conjugado en forma de sal, se calculará el pH utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En el punto de equivalencia, todo el ácido débil se ha transformado en la base conjugada debido a la adición de la base fuerte, así que el pH será alto, mayor de 7. Para esto se utilizará la tabla de ICE. Por último, después del punto de equivalencia, o sea, la fase de post-equivalencia, el pH, como solo dependerá de la concentración de la base, se calculará de una forma idónea para solamente ese paso. Así que en la fase de preequivalencia, pues podemos calcular el pH antes de adicionar la base y luego adicionar la base, pero antes de haber llegado al punto de equivalencia. Por eso es que este problema nos dice que indiquemos el pH de 50 mililitros del ácido acético, el quien está siendo titulado con 0.100 molar de NaOH, que es una base fuerte. Nos dan el Ka de ácido acético y que expresemos todos los resultados con 2 decimales. El ácido acético tiene esta fórmula química. Al reaccionar con agua, el ácido acético dona un protón, agua se convierte en hidrógeno y el ácido acético pasa a su base conjugada, que en solución se encontrará con un catión y formará la base conjugada en su forma de sal. Así que antes de adicionar la base y estando en el punto de preequivalencia, pues yo tengo 0.100 molar del ácido, lo dice el problema. Inicialmente, eso es lo que hay. De la base conjugada y del hidrógeno no hay nada. El cambio es negativo para el ácido porque es un reactivo para para estas dos especies. Como son productos, son positivos. Restamos y sumamos para abajo. Y luego hacemos la expresión del equilibrio, donde el K es igual a estas dos X multiplicándose, X al cuadrado, sobre 0.100 menos X, que es la expresión de equilibrio. Luego, ninguna de estas variables se va a elevar a un coeficiente, porque el coeficiente 1 al frente de todo. Luego se aproxima diciendo que esta X tiende a 0 y nos queda esta expresión de aquí de la derecha, lo cual este 0.100 sube multiplicado con la Ka y a esa multiplicación se le saca la raíz cuadrada a ambos lados para cancelar esta X al cuadrado y me quede el valor de la X, que si recuerdan, el valor de la X en la tabla de ICE corresponde a la concentración de hidrógeno en equilibrio. Por ende, al sacar el menos logaritmo, se consigue el pH. Continuando con la discusión, tenemos acá otro cálculo donde ya hemos adicionado cierta cantidad de la base fuerte. Si ustedes recordarán, en este cálculo era un pH inicial donde no había adicionamiento de la base, que es el titulante, pero aquí sí. Así que como hemos adicionado 5 mililitros de la base fuerte, tenemos que utilizar la tabla de antes, adición y después, donde vemos que se presenta el ácido, se presenta la base fuerte y se presenta su base conjugada en forma de sal, indicando que tenemos que utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Así que
Inicialmente lo que tenemos del ácido va en la parte de antes y lo único que tenemos que hacer es cambiar los 50 mililitros a litro y multiplicarlos por la molaridad del ácido acético, lo que nos da 5.00 por 10 a la menos 3 moles. De base no había nada, ni de la base conjugada. Luego, lo único que se adiciona es NaOH. ¿Cuánto se adiciona de NaOH? Pues hay que cambiar los 5 mililitros a litro y eso lo multiplicamos por la molaridad de la base, que es 0.100, y me da 5.00 por 10 a la menos 4. Esa base se le suma a la base conjugada y se le resta al ácido, y esos son los números que hay en la parte de después. Esa parte de después es equivalente a equilibrio, así que lo que nos compete es utilizar la fórmula de Henderson-Hasselbalch para calcular el pH, la cual nos dice que es el menos log del Ka, o sea, el pKa, que ahí lo tenemos, más el logaritmo de la base sobre el ácido. Pero la base y el ácido ya no pueden estar en moles, tienen que estar en molaridad. Por ende, esos moles, si notan, están siendo divididos por 55 mililitros, porque tenía 50 inicial y 5 adicionales, pues son 55 mililitros, pero pasado a litro. Y el pH, comparado con el anterior, aumentó un poco. Esto se debe a que estamos añadiendo base. Luego tenemos la fase de equivalencia, donde en esta fase tenemos que notar que los moles que teníamos del ácido acético son iguales, son equivalentes a los moles que estamos añadiendo de la base fuerte. Por ende, se va a utilizar la tabla de ICE. Pero antes, la tabla de ICE tiene que ser llenada, ¿verdad? Luego de haber utilizado la fórmula de las disoluciones de M1V1 es igual a M2V2. Esto se debe a que inicialmente nosotros teníamos 0.100 molar del ácido acético, que lo ven en M1, y el ácido acético eran 50 mililitros, que también lo ven en V1, pero añadimos 50 mililitros más, así que el volumen final va a ser 100 mililitros, y yo necesito calcular la concentración del ácido cuando estamos, y prácticamente no del ácido, sino de la base conjugada, porque ya en el punto de equivalencia todo el ácido ha pasado a ser base conjugada, y esa concentración de la base conjugada se calcula despejando para M2. Como ven en la tabla de ICE, estamos viendo que lo que está inicialmente es el ácido, su base conjugada, luego está el ácido y luego está OH. Así que de base conjugada lo que tenemos es M2. Hacemos el cálculo con el negativo X y X, pero como lo que inicialmente está en la tabla es la base conjugada, ese Ka tiene que ser transformado a Kb, y se transforma con la fórmula de que Ka por Kb es Kw. Despejando para Kb, hacemos la expresión del equilibrio, donde el Kb es igual a X al cuadrado sobre el equilibrio de la base conjugada. Aproximamos como la X que tiende a 0, luego multiplicamos el 0.0500 por el Kb, y a eso le sacamos la raíz cuadrada para despejar para la X. Y como pueden notar en la tabla de ICE, la X corresponde a la concentración en equilibrio de OH. Por ende, primero se le saca el menos log a ese número y me da POH. Luego 14 menos POH me da pH. Como pueden ver, estamos tratando con ácidos débiles. El pH en el punto de equivalencia es un poco por encima de 7. Por último, en la fase de posequivalencia, ya hemos añadido un exceso de la base. Por ende, para calcular la concentración de esta base, tenemos que restar los moles añadidos de la base menos los moles iniciales del ácido. Así que para calcular los moles añadidos de la base, el 50.10 mililitros va a pasar a litro y luego se multiplica por la base. Y los del ácido, pues el 50 mililitros del ácido pasado a litro se multiplica por la concentración del ácido acético. Y esto se divide entre el volumen total, que si teníamos 50 y añadimos 50.10, pues tenemos 100.10. Pero esos 100.10 mililitros hay que pasarlos a litro.
y luego se divide. Esa molaridad corresponde a la base porque es la que está en exceso. Así que se le saca primero el menor log para hallar el pOH y luego 14 menos pOH da pH. Hasta aquí este video.